Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar la interpretación económica de los elementos de la tabla Simplex. Para ello, nos vamos a apoyar en el problema del fabricante de juguetes, quien debía determinar el número de autos y robots a fabricar en el mes de manera de maximizar la contribución total a las utilidades, sujeto a 3 restricciones de disponibilidad de insumos: plaquetas electrónicas, planchas de plástico y horas de mano de obra. Así, las variables de holgura de este problema eran el número de plaquetas electrónicas que no se utilizan en el mes, el número de planchas de plástico que no se utilizan en el mes y las horas de mano de obra que no se utilizan en el mes. En este problema, 6, 5 y 8 representan la cantidad de plaquetas electrónicas, planchas de plástico y horas de mano de obra necesarias para fabricar un auto, y 6, 10 y 4 los insumos necesarios para fabricar un robot. Aplicando el método Simplex, se encontró la primera solución posible básica, que consiste en no producir ni autos ni robots y tener un sobrante de la totalidad de insumos. Con ello, la contribución total a las utilidades es de 0 pesos. Introduciendo a la base el vector asociado x2 y eliminando el vector asociado x4, se obtuvo la siguiente tabla Simplex. En esta solución, produciendo 40 robots y ningún auto, se obtiene una contribución total a la utilidad de 3.200 pesos. Con este esquema de producción se utilizan todas las planchas de plástico disponibles y se tiene un excedente de 60 plaquetas electrónicas y 160 horas de mano de obra. ¿Qué sucedería si, dada la solución actual, el empresario decidiera producir autos? Para producir un auto son necesarias 6 plaquetas electrónicas, 5 planchas de plástico y 8 horas de mano de obra. El esquema de producción actual de 40 robots implica que queda un sobrante de 60 plaquetas y 160 horas de mano de obra. No pasa lo mismo con las planchas de plástico. Quiere decir que, para poder producir un auto, se debería dejar de producir robots en alguna cantidad, de manera de liberar planchas de plástico que son las que se han usado en su totalidad. ¿Qué cantidad de robots deberá dejar de producir para liberar 5 planchas que hacen falta para producir un auto? Aplicando una regla de 3 simples podemos decir que, si con 10 planchas fabrico un robot, con 5 planchas, ¿cuántos robots fabrico? Un medio. Quiere decir que, para fabricar un auto, se debe dejar de fabricar medio robot. Cuando se deja de producir medio robot, no solo se dejan de utilizar planchas plásticas, sino también los otros 2 insumos. ¿Cuántas plaquetas se dejan de utilizar por dejar de fabricar medio robot? Si un robot utiliza 6 plaquetas, por dejar de fabricar medio robot, se dejarán de utilizar 3 plaquetas. Respecto de las horas de mano de obra, si un robot utiliza 4 horas de mano de obra, por dejar de producir medio robot, se dejarán de utilizar 2 horas de mano de obra. Un auto necesita 6 plaquetas electrónicas, 5 planchas de plástico y 8 horas de mano de obra. Entonces, de las 6 plaquetas que se necesitan para fabricar un auto, 3 resultarán de las que no se utilicen por dejar de fabricar medio robot y las 3 restantes se tomarán de las que habían quedado disponibles. Respecto de las planchas de plástico, las 5 que utiliza un auto se obtendrán por dejar de fabricar medio robot. Y de las 8 horas de mano de obra que se necesitan para fabricar un auto, 2 se tomarán por dejar de fabricar medio robot y las 6 restantes se tomarán de las que no se utilizan. Las modificaciones que deben hacerse en el nivel de producción y recursos para fabricar un auto está reflejada en la columna del vector P1 del cuadro Simplex. El elemento lambda 11 indica que, para fabricar un auto, deberán disminuir en 3 el número de plaquetas que no se utilizan. El elemento lambda 21 indica que para fabricar un auto
deberán dejar de fabricarse medio robot. Y el elemento lambda 3.1 indica que para fabricar un auto deberán disminuir en 6 las horas de mano de obra que no se utilizan. En términos generales, lambda IJ indica la modificación que debe hacerse en el nivel de producción de la variable de la iésima fila de la base para producir una unidad de la variable jésima. Si lambda IJ es positivo, indica una disminución del nivel de la variable básica, y si lambda IJ es negativo, indica un aumento del nivel de la variable básica. Las modificaciones que se realicen en el esquema de producción producirán modificaciones en la función objetivo. Cuando se calcula la fila ZJ, se determina el costo en términos de la función objetivo Z, en este caso la contribución total a la utilidad, por producir la variable jésima a nivel unitario. Esto es porque ZJ se calcula como la suma de los productos de C sub I, la contribución de las variables básicas al objetivo, por lambda IJ, las modificaciones en el nivel de producción de la variable básica por producir una unidad de la variable jésima. Si ZJ es positivo, entonces indica en cuánto disminuiría Z por producir la variable J a nivel unitario. Y si ZJ es negativo, indica en cuánto aumentaría Z por producir la variable J a nivel unitario. Para el problema de los juguetes, Z1 indica que si se fabrica un auto, la contribución a las utilidades disminuiría en 40. Esto es, el costo de contribución total al objetivo por fabricar un auto es de 40 pesos. Esto es fácil si se tiene en cuenta que para fabricar un auto es necesario dejar de fabricar medio robot. Cada robot contribuye a la utilidad en 80 pesos. Si dejo de fabricar medio robot, dejaré de contribuir por 40 pesos. Y en este problema, Z4 indica que si se dejara de utilizar una plancha de plástico, la contribución a las utilidades disminuiría en 8 pesos. Los coeficientes CJ determinan la contribución unitaria al objetivo. Para este caso, cuánto gana el empresario por producir y vender un auto o un robot. Cuando se calcula la fila CJ menos ZJ, se determina el incremento neto en Z como consecuencia de producir el producto jésimo a nivel unitario. Si el incremento neto es positivo, aumentará el valor de Z. En caso de máximo, resultará conveniente producir una unidad del producto jésimo porque la contribución a la utilidad CJ es mayor que el costo de producirlo. En caso de mínimo, no resultará conveniente, ya que el aumento de Z implica una desmejora de la función de costo. Si el incremento neto es negativo, esto indica que disminuirá el valor de Z. En caso de máximo, no resultará conveniente producir una unidad del producto jésimo, porque la contribución a la utilidad es menor que el costo de producirlo. Es por eso que el primer criterio de selección del método simplex determina que, de los positivos, el mayor indicará la variable que ingresa a la base, y se detendrá el proceso cuando todos los coeficientes todas las diferencias CJ menos ZJ sean menores o iguales a 0. Para nuestro problema, C1 menos Z1 indica que si se fabrica un auto, el incremento neto en la contribución total a las utilidades sería de 20 pesos. Y C4 menos Z4 igual a menos 8 indica que si se dejara de utilizar una plancha de plástico, la contribución total a las utilidades disminuiría en términos netos en 8 pesos. Si la contribución de un auto es positiva, es decir, si por fabricar un auto voy a incrementar la contribución a las utilidades en términos netos en 20 pesos, sería razonable producir más autos. ¿Cuántos autos se podrán fabricar?
Llamamos tita al nivel que asumirá la variable jésima que se hará básica. Esta variable deberá asumir un valor que asegure que la nueva solución sea factible. Producir de la variable jésima genera cambios en el nivel de las variables que están en la base. El nuevo valor de las variables básicas, que llamaremos lambda i', será igual al valor actual, lambda i, menos la modificación que se debe realizar para producir una unidad de la variable jésima, es decir, lambda ij, por el número de unidades que se produzcan de la variable jésima, tita. Para el problema de los juguetes, si se deciden fabricar autos, el nuevo valor de las plaquetas que no se utilicen, es decir, lambda 1', se determinará como lambda 1 menos lambda 11 por tita, es decir, 60 menos 3 por tita. Y el nuevo número de los robots a fabricar, lambda' 2, se determinará como lambda 2 menos lambda 21 por tita, es decir, 40 menos 1/2 por tita. Y el nuevo número de las horas de mano de obra no utilizadas, lambda' 3, será igual a lambda 3 menos lambda 31 por tita. Así, 160 menos 6 por tita. Para que la nueva solución sea factible, los nuevos valores de las variables deben ser no negativos. Si trabajamos con este sistema de inecuaciones y despejamos tita en cada una de las inecuaciones, tendremos que tita debe ser menor o igual a 20 y debe ser menor o igual a 80 y debe ser menor o igual a 26.67. Si tita es igual a 20, también satisface las restricciones de ser menor a 80 y menor que 26.67. Es por esto que tita es igual al mínimo de los cocientes lambda i sobre lambda ij para lambda ij positivos. De esta manera asegura que la próxima solución sea factible básica. Para corroborar esto, les sugiero que reemplacen el valor de tita para la nueva solución asignándole un valor distinto de 20, por ejemplo, 80 o 10, y que verifiquen los resultados obtenidos. Determinado tita, se puede calcular la nueva solución posible básica y el nuevo valor de z sin necesidad de recalcular la tabla simplex. Así, el nuevo valor de z, que llamaremos z', se puede determinar como el valor actual, z sub 0, más el número de unidades que se produzcan de la variable jésima, tita, por el incremento neto en z por producir una unidad de la variable jésima, es decir, cj menos zj. Y el nuevo valor de las variables se puede determinar como xj, o sea, la variable que se hace básica en la nueva solución, igual a tita. Las variables que estaban en la base, las x y variables que estaban en la base, sus valores se determinan como lambda i menos tita por lambda ij. Y las k'ésimas variables que no estaban en la base ni son la nueva variable que ingresa a la base, iguales a 0. Para el problema de los juguetes, partiendo de la solución en la que solo se fabrican robots, habiendo decidido fabricar autos y habiendo determinado que el número de autos a fabricar debe ser 20, es decir, tita igual a 20, el nuevo valor de la contribución a las utilidades, z0 más tita por c1 menos z1, será 3.600 pesos. Y la nueva solución se puede determinar como xj será igual a x1, la variable que se hace básica, igual a tita, igual a 20. De las variables que estaban en la base, las iésimas variables de la base, determinaremos sus valores como lambda i menos tita por lambda ij. Así, x3 será 60 menos 3 por 20, igual a 0. Es decir, x3
se anula para dejarle lugar a x1. x2 será igual a 20 y x5 será igual a 40. Y xk igual a x4, la variable que no era básica, seguirá siendo no básica. Para finalizar, y a modo de resumen, se exponen los distintos elementos de la tabla simplex con sus correspondientes definiciones. Buenas tardes.